Mar abierto. La costa es lugar de decir cosas, aunque nadie te mira, todos miramos el mar y él se lleva las cosas que decimos hasta la sensación de haberlas dicho. Todo parece olvido, pero no es eso. Es ver desde tan lejos las manos, como sin huesos, de los tripulantes de los barcos. Tiran flores al mar por sus muertos. Cuánto de lo que no escucharon se irá con esos ramos también. Se mezcla con lo que no dijeron, y el mar insiste con gaviotas murmurando su volar bajo en la rompiente, insiste. Leamar. Si fuera olvido no habría nadie aquí todavía. Ya va a ser noche y alguien no vuelve. Un hombre que pasa te pregunta la hora con ansiedad y controla con el reloj de su teléfono celular, son las 9:20, los números se apagan y sigue con el paso del que no sigue ninguna música, el rumbo paralelo al mar. Es alguien dando vueltas, repasando una discusión disimulada, los significados distintos de una misma palabra, una comida sin terminar, una película sin terminar, un frasco de agua colonia sin etiqueta, un cuaderno liso, barato, sin empezar, y volantes impresos de un lado, doblados por la mitad. Un aviso me trata de usted y otro te trata de vos. Llegar más tarde o más temprano es lo impuntual de estar solo, pero el borde del mar es ese ahora, ahí, salpica el cemento con guijarros de agua negra y amable. Llegamos al episodio número 200 de Restos Diurnos y en esta oportunidad acaban de escuchar a María Calviño, que nos compartió un poema y ahora, como está con nosotros también, vamos a conversar con ella, pero por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan Manuel, muy bien, muy complacida de que me inviten a este cumpleaños tan importante. Son 200, ¿no? Son 200, sí, un número, como acabas de decir, un número importante. O sea, a mí lo que más destaco es el número redondo, que es lo que me gusta esa partecita. María, muchas gracias por estar, por acompañarnos y quería que me cuentes de dónde sale este poema lleno de agua, lleno de mar. Bueno, este poema es en realidad, son dos secciones que las leí no completas de un poema que se llama De tarde en el puerto, que tuvo la fortuna de ser elegido para ser editado en la Sofía Cartonera, la editorial Cartonera de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Entonces él eh, anda por ahí con tapas diferentes, incluso en algunos casos se llama solamente Tarde. Eran unos poemas que yo tenía, que había escrito alrededor de 2003, 2004, por ahí, en oportunidad de viajar y poder asistir a la famosa fiesta de los pescadores que se hace en Mar del Plata. Yo he ido muchas veces a Mar del Plata, incluso de chica, pero había algo que tenía que ver, cuando eso formaba parte, ¿no?, de viajes que no dependían de mí, con la fecha de regreso a Córdoba, que tenía que ser, digamos, para el trabajo de mi padre, y la fiesta de los pescadores siempre se hacía con el último cambio de luna de enero. Entonces, bueno, pasaron muchos años hasta que se dieron las condiciones y por ahí yo recuperé algo de ese deseo y fui con un amigo. Fui con un amigo y pudimos ir a esa fiesta de los pescadores. Eh, Fue una cosa, bueno, es una cosa como muy popular, ¿no es cierto? De una convocatoria muy importante. Y estaba en el fondo, ¿no?, ese núcleo callado, ritual, que hermana esa fiestita argentina de Mar del Plata con la mayoría de los ritos de los pescadores cuando termina una estación de pesca, ¿no? Y que es eh, adentrarse al mar para honrar la pérdida de los marineros desaparecidos en campañas de pesca. Entonces, bueno, nosotros con mi amigo, con la ventaja que a veces da
ser profesor de la universidad, que muchas veces da, pero en este caso puntual, digamos, porque no tenía nada que ver con enseñar literatura, pudimos conseguir un permiso para ir en un barquito, por supuesto que no era uno de los barcos de pesca, porque esos están reservados para los familiares, ¿no es cierto?, de los pescadores. Era una especie de pequeño catamarán, donde va personal de auxilio por si hace falta cuando se ingresan a mar abierto. Entonces nosotros fuimos y pudimos ver eso, en un día muy frío, muy helado. Y esos poemas son una serie que yo escribí con el tiempo, después de volver, ¿no es cierto? Me encantan siempre estas historias que por ahí se suelen esconder en los poemas. En la narrativa ya sabemos que siempre hay algo que se va construyendo, pero en los poemas, cuando hay algo tan profundo como el mar, justamente, me encanta esto que va sucediendo. Bueno, María, quería saber, y ya vamos a retornar a la parte de la festividad, pero me gustaría saber qué apareció primero, si es la María lectora, la lectora voraz, o primero te acercó la escritura, tal vez. Vos decís en relación con la poesía, con escribir poesía. La Sí, verdad es que desde un punto de vista fenoménico, digamos, habría que decir que fue una cuestión bastante simultánea. Yo soy alfabetizada de muy chica, a los 2 años y medio me alfabetizaron, yo quería, mi mamá consultó con pediatra, dijeron que sí, le dieron a ella el método global integral, pues yo soy la más grande, entonces tenían tiempo. Mamá me enseñó a leer y escribir con ese método, de una manera libérrima, digamos, ¿no? Es decir, siempre como atenta a lo que yo quisiera. Entonces, yo tengo recuerdos de mí misma, ¿no? Es decir, yendo con ella por distintas partes de la casa y pidiéndole un determinado sonido, una determinada sílaba, como eso se escribía, en fin. De modo tal que cuando llegó el momento de la escolarización, digamos, yo sabía leer y escribir. Entonces, en las escuelas me daban otras tareas para que yo para que no molestara también, porque me aburría. En algunas me hacían tests. Entonces, me gustaba, me enseñaron a bordar, ¿no es cierto? Bueno, escuela privada, religiosa, confesional, de monjas, me enseñaron a bordar, pero eso ya era en segundo grado. Pero en primero me daban libritos donde había poesía. Y en mi casa, por supuesto, había bibliotecas. Había biblioteca en mi casa, en la casa de mis abuelos, mis tíos. En mi familia había libros, estaba el hábito, ¿no?, de la biblioteca, aunque vengo de familia de comerciantes, no necesariamente profesionales de la ley, digamos, que en Córdoba, ¿no es cierto?, es como tradicionalmente asociado a las bibliotecas frondosas. Pero sí, mi mamá era una gran lectora, omnívora de todo tipo de cosas. Entonces, había como una especie de buscar en mi casa algo que yo había leído en la escuela y no encontrar en el jardín, o preguntar, o las canciones. Por cierto, ¿no es cierto?, mi generación ya tuvo la fortuna de conocer a María Elena Walsh. El descubrimiento, digamos, de que el proceso era uno solo, fue para mí una cosa como muy natural, como muy natural. En realidad, dedicarme a enseñar literatura para estar cerca de la tarea de leer y escribir fue también algo bastante prematuro, aunque yo tardé en asumirlo, ¿no? Inicialmente yo estudiaba música, me iba a dedicar a otra cosa, y 2 o 3 veces la dejé, hasta que la dejé definitivamente. Pero la dejé por eso, porque era como que, ¿en qué momento vas a escribir y leer, o vas a leer y escribir? Son como 2 caras de la misma moneda para mí, siempre. Qué interesante esto que nos compartís de lo que tiene que ver con la escolarización, y que bueno, por suerte estaba esto de poder llenar y aprender de paso otras cosas, y que creo que también fueron como nutriéndote. Y recién hablabas de tu mamá como la lectora omnívora. Sí, sí. Y también yo creo que te volviste, que en tus actividades fuiste absorbiendo todo eso de alguna manera, como emulando lo que
lo que hacía tu mamá con la lectura, por ejemplo, o en tu familia, ¿no? Sí, Que hay sí, algo, sí, pero fundamentalmente me sentía muy bien, me gustaba mucho. Por supuesto, después cuando yo iba a los jardines de infantes, que entré chiquita, en esa época ya había guarderías, bueno, primero guarderías, después jardín de infantes, y yo terminaba poniéndole el nombre a las cosas que dibujaban mis compañeritos. O sea, es como que para mí era lo natural, digamos, ¿no? Era una cosa de que algo, bueno, esa costumbre que también es algo bastante generacional, o por lo menos conozco muchas personas que lo vivieron, que leías antes de dormirte, si tenías el librito al lado de la cama, ¿no es cierto? Esa es una cosa que ahora es bastante extraordinaria. Bueno, era lo dado, entonces lo que pasa es que yo era como que desde muy chiquita tenía esos libros, bueno, todavía los tengo. justamente, qué autores, con qué autores y autoras que estaban ahí en tu mesita de luz que te fueron metiendo en el mundo literario, que todavía te Eh, acompañan? ahí hay una cuestión. Mamá leía mucha poesía. En mi casa había y hay muchos libros de poesía. Y esa, digamos, esa consonancia, ¿no? No solamente desde el punto de vista directo, sino también simbólico, entre la forma y el sonido, a mí me atraía mucho, ¿no? Me atraía mucho. Entonces yo leía lo que leía la gente grande, o sea, no, que ahí también, ¿no es cierto? Hay una cuestión como medio, que yo reconozco que es diferenciada. La literatura dirigida al público infantil y juvenil no estaba como muy convalidada, ¿no? Todavía en el sistema no había mucho. No sé qué hubiera pasado si hubiera habido, pero yo funcioné como si eso no hubiera existido. Y tenía compañeras y amigas que tenían libros, y estaban las colecciones, estaba la Robin Hood, estaba también de Editorial Capeluz, estaba de Editorial Atlántida, que ahí sí había colecciones de poesías para niños, suponete, pero, qué sé yo, había Amado Nervo, había Juan Ramón Jiménez, y no necesariamente Platero, había Alfonsina Storni, o sea, era como que lo que era para niños era la cuestión editorial, pero no era una cuestión, ¿no es cierto?, de atribución de sentido. A mí eso me parecía muy interesante. Yo leía todas esas cosas, Losada, ¿no es cierto?, los libros de Losada, la Biblioteca Clásica y Contemporánea, ¿no es cierto? Entonces estaba, bueno, los poetas españoles que mi madre prefería, ¿no es cierto?, Antonio Machado, Manuel Machado, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, es decir, toda esa poesía española, y después, por supuesto, Borges desde muy chica, y Borges, no tanto como, primero lo leí como narrador y después como poeta lo descubrí. Francisco Luis Bernardes, y de la poesía cordobesa, ¿no es cierto?, también, Alejandro Nicotra, Jorge Bocos Lescano, a quienes conocí, y quienes me leyeron, siendo chica, digamos, ¿no? Terminando la secundaria, empezando la universidad, carteaba con un poco Lescano, él corrigió textos míos, y está bueno que mencionaste mujeres, porque yo siempre sentí ese desmarque, ¿no es cierto? Ese desmarque en una situación en la cual, a ver, nuevamente, yo cumplí 15 años en el 76, entonces todo lo relacionado con la literatura, con la imaginación y con el arte eran como libertades de algo que uno sabía que era una prisión, que era lo dado, ¿no es cierto? Además he tenido amigos perseguidos, desaparecidos en Córdoba, en otras ciudades, Buenos Aires también. Y bueno, y había dispositivos, ahora diríamos protocolos, ¿no es cierto? Que uno tenía que conocer para poder moverse y no privarse de cosas que le eran necesarias. De modo tal que la estrategia que intuitivamente yo seguí fue decir, bueno, esto es de tipos, vino de tipos, va a seguir siendo de tipos, vos no lo vas a cambiar, pero si vos querés escribir, escribí. Entonces, lectores varones que te señalaban esto y esto, bueno, yo no sé si yo esto lo voy a tomar o no, pero no lo decía. Entonces yo sé, algunas lectoras que son también críticas y que están en el ámbito académico me lo señalaron hace mucho, que los poemas de mis primeros libros relacionados con la subjetividad de las mujeres de la Biblia tienen que ver con eso, siempre lo supe. Ahora, nunca me detuve a sopesar, ¿no es cierto?, la importancia o la relevancia que eso podía tener, porque tenía también una intuición sumamente clara como de que no era el momento, nunca creí que me fuera a tocar el momento. Me dio mucha felicidad, por cierto, y me da mucha felicidad todo lo que estamos viviendo desde ese lugar, ¿no?
Pero digamos que empecé a disfrutar la poesía sabiendo bueno, que el mundo literario era un mundo de varones, ¿no? Un mundo de varones. Y Alfonsina Storni, que mi mamá leía, mi mamá le gustaba, nunca fue una autora que a mí me conmoviera particularmente, ¿no? Dentro de las literaturas de mujeres eh, me incliné por otras autoras, por Amelia Biagioni, característicamente, y dentro de la literatura de Córdoba, por supuesto, la gran Susana Capucci, sí, que tuve el privilegio de que presentara mi segundo libro en Córdoba. Qué bueno todo eso que nos vas compartiendo. Ahora, ya que vamos como medio cronológico, me gustaría saber cómo fue creciendo ese interés literario. Me da curiosidad porque vos me decís que había lecturas de grandes a tu muy temprana edad, entonces después qué fuiste sumando o qué había, qué te causaba ya curiosidad, quién renovó tus votos, si se quiere, en la literatura. Eso me gustaría saber, en la adolescencia, en la universidad. Yo leía a Borges cuando Borges no era muy leído en la academia, para nada. Empecé a leer a Borges en la escuela, no porque estuviera en el programa de la escuela, es decir, yo iba a la escuela secundaria y por ahí sí, cuando estaba en tercer año creo nos dieron el cuento del sur, pero yo ya había leído, ¿no? A Borges. Borges, sí, a mí me fascinó, decididamente. Me fascinó el cruce entre una poesía que decía una ciudad que yo conocía, que no era la ciudad donde yo vivía, es decir, todas esas construcciones de la imaginación que también para uno eran encapsular, ¿no? Y de alguna manera autoexiliar la persona que estaba preso uno en la época de la dictadura aquí. Por más bien que la pudiera pasar en su casa y por más que amase, ¿no es cierto?, familia, amigos, novios, lo que fuere. Borges tenía eso. Borges tenía también la conexión con la literatura inglesa, la literatura en inglés, digamos, no solamente inglesa escrita en Inglaterra, el lenguaje que yo tenía, lo había aprendido, una tía que tengo todavía, que está radicada en Estados Unidos y bueno, promovió el aprendizaje de esa lengua, yo lo empecé de chica, me gusta, me resultaba fácil y habría ya todo ese plano que es como otra frecuencia que era leer en inglés, leer a Shakespeare, leer a Emerson, leer los autores que figuraban en Borges, leer a Milton, que era lo que estaba detrás de Borges, ¿no? Toda esa cosa, toda esa construcción que hace Borges, que en algunos casos es de una solidez impactante y por otro lado es un papel de seda, ¿no? Es una cosa, una fragilidad y una transparencia. Todo eso a mí me deslumbró y en un momento en donde sí, quizás ahora que tus preguntas también son cronológicas, haya incidido en el momento en el que yo dejé definitivamente la música, ¿no? Es decir, cuándo voy a leer y cuándo voy a escribir y eso, bueno, lleva tiempo porque implica todos estos mundos, ¿no? Evidentemente, Borges estaba asociado también a formas de hacer literatura, ¿no es cierto? Es decir, recuperar relatos de donde vinieran, inventarlos, el mito del lector que Borges inventó. Digamos que de alguna manera, bueno, ahora no está muy de moda hablar tanto también de Borges, ¿no? Es como que le llegó el momento del debunking, dirían los ingleses, de bajar el pedestal, a todos les pasa, con él cuesta, ¿no? Pero está sucediendo. Así que me siento como un poco subversiva, me gusta eso. Borges tenía este reflejo, ¿no? Este gesto como muy natural también en sus conferencias y en sus ensayos, de legitimar la tarea literaria como si fuera necesario hacer eso, ¿no? Como que en realidad es algo que no nos correspondería hacer, pero bueno, está justificado por esto, por otro. Un sueño legítimo, como decía un amigo mío. Y eso a mí me atraía mucho. Realmente me atraía mucho porque la poesía, escribir poesía es siempre, digamos, un tránsito por la precariedad. Uno sabe que uno dice estas palabras, quedan, las comparten y mañana no sabes si vas a seguir escribiendo, si escribirás otro libro, si alguien te va a leer. Lo único que sabes es que vas a seguir leyendo. Pero bueno, eso no es garantía de nada, de placer, ¿no? En el mejor de los casos, pero hay otras cosas también. Bueno, ya que lo mencionás, esto de la escritura y
toda esta cuestión del hecho mismo de escribir. Me gustaría saber cuándo empezaste así ya vos me decís que iba como a la par, ¿no? Esto de leer, escribir, pero a escribir ya vamos a ponerle como entre comillas, ¿no? A escribir en serio o a escribir como tal vez pensando en una publicación, ya corrigiéndote, tal vez, digo, vos después me dirás, dejando macerar algunos poemas y retomarlos después, o que lo lea alguna amiga, algún amigo y lo vas viendo. ¿Cuándo empezó esa curiosidad en vos? Mirá, yo estaba todavía en la escuela media cuando me invitaron a publicar en la segunda época de la revista Laurel. Yo asistía a unos cursos de literatura española que dictaba Lila Perrén de Velasco en el Círculo Cultural Femenino, Hispánico, no sé, el nombre era súper largo y había como palabras que yo no enganchaba bien. Eran los sábados a la mañana, en el viejo Pasaje Muñoz, ¿no es cierto?, donde funcionaba en aquella época Radio Universidad, estoy hablando de los años 70, fines de los años 70. Entonces allí se juntaba mucha mujer que enseñaba literatura en colegios secundarios. Yo era alumna en ese momento. Pero bueno, yo había conocido a Lilia Velasco por un premio que había ganado en la escuela, escribiendo un ensayo sobre una obra que estaba prohibida, que era El Principito en ese momento. Y Lilia me había invitado a participar de esos cursos. Entonces ahí empezó una relación de magisterio muy lindo, porque a mí me premió con la literatura española, ¿no es cierto? La poesía española de una forma muy privilegiada, muy selectiva, muy amorosa. Y entonces Lila fue de las primeras personas, fuera de mi familia y algunas profesoras de literatura, o amigos allegados a la familia que por ahí leían o escribían, que leyó mis versos y que desde el comienzo me alentó a publicar, y a mí todo me parecía muy natural. Pero precisamente por eso, y porque también empecé a darme cuenta de que estaba en una ciudad donde se escribía mucha poesía y buena, las reuniones que se hacían en Laurel, que eran mezcladas, o sea, yo me acuerdo de Rafael Roldanowski, ¿no es cierto?, que somos más o menos contemporáneos, él también publicó en esa época, y bueno, y estábamos, qué sé yo, con Carolina Bocos, estábamos con la propia Lila, estábamos con poetas que mandaban sus cosas desde otros lados, como pasaba con Nicotra, como pasaba con poetas que estaban en Buenos Aires, estaban las hermanas Ferrero, ¿no es cierto?, que uno las veía, eran chicas jóvenes, pero eran más grandes que nosotros, y uno los escuchaba leer. Yo también tenía amigos en el taller Sol Urbano, ¿no es cierto?, por medio de Patricia Renela y de Roxana Patiño en esa época, y que ellas ya estaban como promoviendo que yo entrara a estudiar letras. Y entonces uno decía, bueno, sí, está bien, yo sé que voy a publicar, pero ¿qué apuro hay? O sea, mira lo que escribe mira lo que escribe el otro, o sea. Y yo sigo pensando un poco así. Cuando yo no detecto una diferencia entre algo que hice y ya publiqué y algo que estoy haciendo, yo no publico. Porque eso es como ruido, en primer término, para mí. Entonces eso fue un poco así. De todas maneras, el tiempo seguía pasando y yo terminé la carrera de letras en la universidad y me enfrenté con la situación, ya eran, digamos, a fines de los 80, principios de los 90, que se veía venir como un nivel de profesionalización en la academia que se iba como convalidando. Entonces yo ya, si quería quedarme, tenía que hacer un doctorado, y eso era una cosa re loca, porque yo, en el momento en donde todavía teníamos las relaciones internacionales cortadas con Inglaterra, elegí la literatura inglesa porque me gusta, y era como rarísimo hacer una tesis de doctorado sobre literatura inglesa, no había antecedentes, no había nada, o sea, era como muy raro. Y a mí se me presentó la situación de que yo, bueno, si eso iba a ser parte de mis trabajos, porque obviamente tenía muchos, no podía subsistir solo con la universidad, tenía que doctorarme. Entonces mi titular en la cátedra, que era Hernán Perotti, que éramos muy amigos, y él tenía un genuino afecto por mi poesía, me dijo, mira, esto es así. Si vos ahora te metés en esto, el primer libro tuyo de versos, no sé cuándo va a salir. Hagamos una cosa, por favor, publica un libro de versos y después te dedicas a ver qué va a pasar con la academia. Entonces ahí yo reuní poemas que tenía escritos desde la escuela media, hice una breve antología con eso, y ese fue mi primer libro de poemas en el año 93, cuando yo tenía 32,
y escribía desde chica, digamos, ¿no? Pero fue como un proceso así de una decantación gradual a lo largo del tiempo y de alguna manera incidido por esta coyuntura, ¿no es cierto? Así de decir, bueno, todo tiene que ver con escribir, pero no todo es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así salió ese libro, que de hecho no está dedicado a nadie, porque bueno, yo sabía hacer libros, porque trabajaba bastante en el ámbito editorial, como correctora, como editora, en agencias de publicidad por ahí, haciendo algunas cosas. Entonces lo hice bastante yo, conocí imprenteros, y yo pensé que por ahí, viste, uno lo sacaba, iba a ver qué pasaba. Pero supe pronto que bueno, que era el primero. Estimada María, te invito a que nos compartas alguno de los poemas que vos quieras. Bueno, tengo más pensado lo del final que lo de ahora, pero voy a leer de un libro que hace mucho que no leo nada, ¿no? Que es un libro lírica en trámite, salió de Babel. Hace mucho que no leo de acá. Entonces, porque cosas que me han ido haciendo conectar con tus preguntas. Uno que tiene que ver con este ir y venir por distintos idiomas, ¿no? Cuando uno lee o cuando uno escribe. Excursión rara. Los sueños serían esa ruta sinuosa que se adentra en la noche hasta un claro, donde mi voz resuena o se confunden los rostros de los demás, y últimamente cuesta cada vez más despertarse. No sabemos si es nuestra esa maraña de pura posibilidad. El dorso de la mirada se abre hacia adentro y la vigilia, insistiendo en desovar un viejo capullo con pereza de raíz que florece. Excursión rara. Excursión rara sería que amanezca y el imperioso lugar común de la mañana pudiera desandarse hasta volver a ser a tientas pasajeros de aquel idioma extraño, sin saber ni la próxima estación ni el rumbo. Y de Control Remoto, último texto, el último libro publicado por Buena Vista en el 19, leo la primera sección de Paseo de las Artes, un poema que reúne varios textos como ensartados en un recorrido aleatorio por nuestro mercadito de pulgas en Güemes. La enhebradora. Las historias se enhebran igual que las noches de la mitad del planeta y suman su brillo esmerilado al de la misma luna, lo sabemos. Y se pueden contar rápidamente o más despacio, conteniendo la voz, como cuando la aguja del deseo hilvana puntillas a un ruedo. Contestar sí o no, quizás, más o menos, si la pregunta tiene que ver con lo que se dice. Lo sabemos también. Desaparecen las direcciones, los números de teléfono, los segundos nombres, el sentido de la circulación de las calles, los charcos de barro, y las cosas que pasan se deslizan en hebras como las gotas de lluvia por un cable de luz, o las cintas de focos amarillos prendidos para una fiesta, o se las ve cambiar de tono desde lejos, como una caravana de autos demorada en la ruta. Las esferitas irregulares de nácar entre los dedos, pareciera que siempre lo supimos. Ahora, la cuestión es el nudo, el largo del collar terminado. ¿Cuántas vueltas? La cuenta que sujeta el broche es diferente de las otras porque no parpadea con el foco de la lámpara y queda abierta, como un ojito de muñeca de las de antes. Con nosotros en este episodio 200 de Restos Diurnos, María Calviño. María, me gustaría saber cómo te encontró la pandemia respecto justamente a escribir, si tuviste ganas, si salieron cosas o no hubo más trabajo que ganas de escribir, y también me gustaría saber si estás trabajando o si hay alguna publicación presta a salir. Bueno, la verdad es que fue una interrupción muy profunda. Viste que al comienzo había como una demanda bastante generalizada
para con las personas que escribimos o que leemos o que estamos en un poco cercanas o alrededor de los atriles del pensamiento, digamos, acerca de producir cosas. Y en mi caso tuve que decir es decir, hice una improvisación sobre una lectura de un párrafo de una obra de Shakespeare que hablaba justamente de dejar pasar, porque no podía escribir, pero no porque no era una cosa de que quisiera y no podía, no tenía ganas. El año pasado, digamos, estuve bastante dormida en ese sentido. Pero lo que sí advertí, porque lo que me pasa a mí es que yo siempre de alguna manera estoy trabajando en alguna cosa. Soy muy lenta, entonces siempre tengo algo. Y lo que empecé a notar con algunas cosas que surgieron el año pasado, ¿no es cierto? Porque la poesía es así, la poesía es, voy a dar un ejemplo torpe que no debería ser difundido por radio, pero bueno. Es decir, si el lenguaje es un barco, es algo que siempre le digo a una amiga muy querida que es lingüista, en serio, ¿no? La poesía sería como la sala de máquinas, es ahí, digamos, donde está todo el caos, el desorden, la cosa, ¿no es cierto?, nuclear. Entonces, yo tenía versos y tenía algunas cosas que habían salido el año pasado, pero realmente creí que las iba a descartar, ¿no? Cuando empecé a escribir otras cosas y recurrí a eso, vi que no había modo de escapar, ¿no? De que estaba dicho, de que yo lo había dicho, de que en los distintos versos que fueron saliendo, en las distintas estrofas, casi que no había tema que no condujera a esto. Me pareció, en cierta manera, tranquilizador, ¿no? Porque creo que si hubiera descubierto otro tipo de textos, pensado, digamos, que una cosa tan transversal a todos los ámbitos en los que nuestra vida se desarrolla, no puede ocultarse, ni siquiera en el lenguaje, ¿no? Que es capaz de ocultar también. Así que estoy juntando ahora un grupo de poemitas, pero nada más que eso, es como la primerísima etapa. Tengo algo inédito, por cierto, sí, podemos compartir. Eh, pero bueno, estoy juntando y algunas cosas como cambiando la orientación, ¿no es cierto?, el sentido. Es decir, yo por la misma naturaleza de mi vida, que trabajé 10 años viajando a otra provincia, porque acá tenés San Luis y demás, tengo esa situación de los tránsitos y de los traslados como bastante presente en lo que escribo. Y ahora lo que estoy percibiendo es como un cambio de sentido, es decir, como de orientación, como que a uno se le presenta la experiencia de que el viaje tiene más con quedarse quieto que con moverse, ¿no? Algo bastante obvio, pero bueno, descubrí eso. María, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus ganas, tus pequeñas historias, pequeñas grandes historias que nos compartiste acerca de tu vida, también de la escritura. La verdad es que me quedaron ahí algunas preguntas sueltas que, si estás de acuerdo, en otra oportunidad podemos hacer una segunda parte Sí, de esta charla entrevista. Y de nuevo, muchas gracias por compartir este tiempo y te invito a que cierres esta charla con bueno, el muchas poema que vos gracias. quieras. Gracias a ustedes. Para mí la verdad es que bueno, yo te lo dije, el título del programa siempre me gustó. Yo vivo en zona norte y cuando hicieron unas torres bastante altas cerca de mi casa dejé de poder captar la emisora. Pero me gusta muchísimo y bueno, por ahí no hace falta que cumplas otro número redondo tan grande. Yo puedo participar. Si vos me llamas, yo... Bueno, entonces, ya que me habías hecho la pregunta en relación al libro que se está armando, voy a leer de allí un poemita que bueno, que es un riesgo, ¿no es cierto? En Córdoba leer, yo la única aclaración que voy a hacer es que es un soneto, pero está mal medido, ¿no? Es decir, me hago cargo. Se llama Lo despavorido. Si no tuvieras, poemita, el tono de esta hora inacabable, entumecida, te pediría que me devolvieras la emoción de lo que pasa rápido. Porque sé que te sería posible decir la porción de tiempo que no es ayer ni es mañana, te lo pido, la sensación de que esto ya pasó. Que los gazebos y la fiselina, las mesitas plegables, las camillas grises, las pantallas llenas de números de gente,
queden clavados al margen de lo despavorido, como un soneto mal medido que ya fue.